digamos, los datos de la deuda pública para todos los países que en este momento están haciendo estas intervenciones masivas, obviamente se van a disparar hacia arriba. En este momento la actitud de los gobiernos es hay que lidiar con el problema del contagio, hay que limitar el número de muertes y tenemos que pagar el costo económico de hacer esto que viene como consecuencia de la recesión. Pero un poco más adelante, de aquí a 3, 4 meses, ¿no? O más o menos, no sabemos en este momento, de pronto nos vamos a encontrar, como ocurrió en el año 2009, 2010, después de la crisis financiera global, nos vamos a encontrar con niveles de endeudamiento mucho más elevados con relación al Producto Interno Bruto, ¿ya? Digamos, déjenme mencionarles muy de paso el caso de España. España en el año 2007, el año antes de la crisis financiera, tenía una deuda del 37% del Producto Interno Bruto. Hoy en día, España, antes de esta crisis, está en el 99% del Producto Interno Bruto. Casi ha triplicado su deuda como resultado de las intervenciones que se hicieron para, digamos, recapitalizar a los bancos, para hacer estímulos fiscales después de la crisis del 2008. Bueno, en este momento me imagino que la deuda española de aquí a un par de años va a estar muy por encima del 100%, ¿cierto? Entonces, este es un problema estructural, es un problema que tenemos que enfrentarlo a futuro. Nosotros no somos Estados Unidos, no emitimos una moneda que es la moneda de reserva de todo el sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a ir haciendo un manejo más racional de nuestras finanzas públicas? Y yo creo que la pregunta acá es la siguiente. ¿Cuáles son las políticas que van a fortalecer el crecimiento económico? ¿Ya? Porque cuando hablamos de una deuda del 100% del Producto Interno Bruto para España, ese es el resultado de un numerador, que es el valor nominal de la deuda, y un denominador, que es el Producto Interno Bruto. Y cuando ustedes miran la experiencia histórica de los últimos 100 años, ¿ya? Y ven cómo países, por ejemplo, después de periodos de guerra, Inglaterra y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, salieron de altos niveles de endeudamiento público, lo hicieron a través de, digamos, el crecimiento económico. Fue el denominador que creció y que eventualmente, digamos, contribuyó a llevar a niveles de deuda mucho más sostenibles y más razonables, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que nos tenemos que plantear para Bolivia es ¿cuáles son aquellas políticas que van a impulsar a fortalecer el crecimiento económico en años posteriores? Y acá quiero mencionar rápidamente tres aspectos. Primero, yo creo que, digamos, tenemos que hacer mucho más para fortalecer todo el ambiente regulatorio y legal que hay en el país para las actividades de la empresa privada. Ustedes saben, yo durante muchos años fui el director en el Banco Mundial que, entre otros proyectos, tenía a cargo el informe de Doing Business y estaba fijándome en el último informe del pasado mes de octubre. Bolivia tiene un rango de 150 entre 190 países, ¿ya? Y cuando miran a los componentes individuales, los datos que salen de eso realmente son bastante deprimentes, ¿ya? Bolivia es un país que no incentiva el emprendimiento y donde la empresa privada enfrenta toda una serie de burocracia excesiva y regulaciones bastante irracionales y costosas, ¿ya? Como es el sector privado el que genera el 90% de los trabajos y del empleo a lo largo de todo el planeta, entonces esta para mí es una pregunta fundamental en función de las futuras políticas económicas de cualquier gobierno, ahora y en el futuro. Un segundo aspecto es la educación, ¿no? La educación es vital. Vivimos en un mundo en el que la economía global se hace cada vez más compleja y la capacitación de la fuerza de trabajo es absolutamente fundamental para fortalecer la productividad y la competitividad. Aquí a mí me gustaría sugerir que el gobierno se dirija a la OECD en París y pida
ser parte del PISA, este Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, ¿ya? Esto es algo que en sus inicios lo hacían los países ricos, pero más y más países latinoamericanos lo están haciendo. Lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Chile, México, Brasil, Argentina. No veo por qué nosotros no nos deberíamos incorporar a ese proyecto. Es un examen que se hace cada 3 años y es un muy buen indicador, digamos, de la futura calidad de nuestra fuerza de trabajo. Y es algo que nos permitiría evaluar en una forma comparativa internacionalmente cuán bueno o malo es nuestro sistema educacional. Y finalmente, un aspecto adicional, ¿ya? Hay varios países, Noruega es obviamente el caso más icónico, Chile y otros, que son exportadores de petróleo, de commodities, y que han creado lo que se llama un fondo de estabilización. Es esencialmente un fondo en el cual en los años buenos se canaliza una parte de los recursos al fondo como un ahorro, y en los años malos es algo que se puede utilizar, digamos, para enfrentar la crisis. Rusia, por ejemplo, estableció un fondo en el año 2001, si mal no recuerdo, un poquito más, 2002 creo, y eventualmente llegaron a tener 570,000 millones de dólares en ese fondo, ¿no? Y es algo que, para un país que es muy dependiente de los precios de los commodities, cuando llegan las vacas flacas, ¿no? Entonces ellos pueden acceder a esos recursos, ¿no? Y es una forma mucho más racional de manejar, digamos, no solamente los ingresos por la vía de exportaciones, sino también, digamos, la política fiscal. Yo creo que en Bolivia, lamentablemente, en los últimos muchos años se ha desperdiciado los beneficios del commodity boom, ¿no? De los precios altos. Si hubiéramos creado un fondo hace 15 años, hoy día ese fondo tendría tranquilamente unos 6-7 mil millones de dólares que nos vendrían muy bien en un momento como este, ¿no? Entonces, yo creo que ese debería ser un ingrediente importante de la política a futuro. Bueno, Roberto, voy a parar acá. Hay muchas más cosas que se pueden decir, pero no quiero abusar la amabilidad. Gracias. Te agradezco mucho,